Nuevamente por acá tratando de aprovechar que me tragué toda la temporada de una serie en un fin de semana como para no sentirme tan mal al respecto. Si hago eso, pues por lo menos utilizarlo en un video, creo. Además aclaro desde un principio que si YouTube jode por mencionar las palabras sexo, pues me toca censurarlas, ni modo. Sex Education hace parte de esta nueva ola de series adolescentes que tratan temas como la incertidumbre de los cambios durante la juventud, el poco conocimiento en ámbitos sexuales, los problemas de inseguridades por el físico, el consumo de alcohol o drogas en la adolescencia y otros tantos, pero intentándolo hacer desde un enfoque más abierto, sin tanto tabú al respecto. Acá pueden entrar Euphoria, Typical, Big Mouth, Scam o Skins en su momento y de laditos Elite o 13 Reasons Why, así estén llenos de clichés. En el caso de Sex Education hubo la gran conmoción cuando se estrenó diciendo que era la gran serie adolescente de la época, que estaba cambiando paradigmas, esto y lo otro, cuando en realidad la serie no alcanza a llenar tanto esa emoción, ese hype. Y no me tomen a mal, a mí que ya no soy adolescente me parece una gran serie, me he visto todas las temporadas y me han gustado de verdad. Lo que pasa es que ahora el estándar de la industria del entretenimiento está tan bajo que cualquier serie que rompa un poco los esquemas o que se salga de las temáticas tradicionales ya es catalogada como la gran obra maestra y normalmente no es así. En principio creo que Sex Education, más allá de ser una buena serie, es una serie necesaria que hacía falta desde hace muchísimo tiempo en el ámbito popular. Una serie que habla sobre la educación sexual en jóvenes adolescentes y que satiriza la forma en que eso tradicionalmente se concibe en las escuelas. Por ejemplo, en países como Colombia, aunque existe el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, la implementación está lejos de cubrir lo que plantea, pues es un simple documento con ciertas directrices para enseñar educación sexual, pero que no promete un cubrimiento necesario. A las escuelas no se les obliga a que enseñen esto. Según un estudio de 2014, la cobertura era baja con tendencia a bajar más. Otro punto es que según una encuesta de salud del 2015, el segundo lugar donde los adolescentes más se informaban sobre sexualidad era en la casa, así que han intentado incluir a las familias en esos procesos de aprendizaje, pero el problema es que si los padres y otras generaciones mayores no recibieron educación sexual en su momento, no tiene mucho sentido que en ellos recaiga toda la responsabilidad, pues ellos hablan desde sus experiencias personales, no desde la perspectiva de un profesional que además sabe de pedagogía para enseñarle a adolescentes. Así que en medio de este tipo de contextos es que series como Sex Education cobran más sentido y tienen más valor. De hecho, es extraño pensar que hasta ahora existe una serie que tome el tema de la educación sexual en adolescentes como base del programa y no como un recurso humorístico y ya. Entonces, como ya todos deben saber, la serie se trata principalmente de un chico que, debido a lo que ha aprendido de su madre, una terapeuta enfocada en educación sexual, empieza realizando ciertas consultorías clandestinas en su escuela porque precisamente ningún estudiante sabía nada sobre el tema, y además lo hace acompañado de la persona que le gusta. Básicamente la historia parte de esa premisa y de ahí se va desarrollando todo. No voy a dar spoilers como tal, por lo menos no de la última temporada, simplemente voy a mencionar un par de puntos que me parecieron muy bien manejados y otros en donde hubieran podido mejorar, además del por qué creo que la serie ya la deberían dejar así y listo. Lo primero, y algo que ya he mencionado varias veces en este canal, es cómo retratan las relaciones adolescentes, que como lo dije en Atypical, son un poco más cercanas a la realidad. Momentos incómodos de descubrimiento, inseguridades, bastante silencio debido a la ansiedad que despiertan este tipo de temas cuando uno está creciendo, así que a mi parecer la serie retrata esas vivencias bastante bien y de cierta forma las normaliza, lo cual me parece chévere porque, repito, es un poco más cercano a la vida real. Claramente dentro de nuestro contexto latino hay más diferencias, pero espero haber dejado claro ese punto. No es como con otras series que uno se pregunta como en qué mundo paralelo viven esos estudiantes, y tampoco es la típica escuela gringa de todas las películas habidas y por haber. Luego también es importante destacar el tema de la diversidad, pues hay muchas más capas de las que suelen tratar en este tipo de series. No es solo una persona en representación de la comunidad LGBTIQ+, sino que hay más trasfondo mostrando distintos tipos de personajes y de situaciones. Está Eric, que es abiertamente homosexual y a medida que va pasando la serie se empodera y se conoce más a sí mismo. Luego está Adam, que aún está pasando por los primeros momentos de descubrimiento y aceptación, en donde su ambiente familiar y escolar lo han reprimido bastante. Tenemos a Ola y a Lily, que son una pareja completamente distinta, y además con Lily se habla un poco del tema de los fetiches. También está Rahim, que tal vez su feminidad está expresada de una forma distinta a la de Eric. En la última temporada presentan a dos personajes no binarios, así que toda esta gama de personajes dan un espectro más amplio de lo que es la identidad sexual y la identidad de género en una etapa tan difícil como lo es la adolescencia. Yo sé que de pronto no es una representación perfecta, que a veces recae en clichés, que no se puede generalizar, pero me parece una visión interesante que la representación LGBTIQ+ no sea tan unidimensional como suele suceder en ciertas series. Exploran el crecimiento de los personajes desde distintos ámbitos, vivencias y contextos familiares. Las familias de Eric, de Adam o de Lily son completamente distintas, así que sus vivencias, sus procesos y su propio descubrimiento es distinto también. Otra de las subtramas más conmovedoras de toda la serie es cómo se desarrolla la situación
situación de acoso de Amy, que es algo que desafortunadamente le pasa casi que a todas las chicas por lo menos una vez en su vida, si no es a todas. Y al igual que en la serie, la policía no suele hacer nada además de revictimizar a la persona. Como tocaron ese tema tan delicado y como la historia muestra a su grupo de amigas acompañándola y rodeándola para ir asimilando ese trauma, es demasiado conmovedor. En la tercera temporada vemos como la terapia le empieza a ayudar más. Luego hay dos personajes que me disgustaban bastante, pero como la serie desarrolló su historia después, fue muy acertado. Adam y el director Mr. Grove, que en un principio fueron mostrados como el típico enemigo o rival de esos personajes que no tienen ningún tipo de trasfondo, pero que los ponen para que haya alguien a quien odiar, para que haya esa pelea entre buenos y malos, que es la forma más básica de conflicto, pero después nos sorprendieron mostrándonos parte de su historia y uno alcanza a empatizar con ellos. Uno termina entendiendo por qué Adam era así o por qué el director llegó a ese punto de indiferencia frente al mundo. Los mejores villanos, entre muchas comillas, son esos con los que uno termina empatizando, en donde uno se pone en su situación y genera cuestionamientos del estilo: si yo hubiera pasado por eso, de pronto habría llegado a lo mismo. Y creo que con la evolución de ellos dos lograron hacernos sentir así, entenderlos y preocuparnos más por lo que les sucede. También tenemos que hablar del título de la serie y su base, la educación sexual. Hay algo bien interesante y es que si ustedes recortan todas las partes en que la mamá de Otis da consejos y el personal médico y quitan el drama adolescente de por medio, van a dar básicamente con una clase de educación sexual, en donde se habla explícitamente de métodos anticonceptivos, relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, se desmitifican ideas traídas de la pornografía y se promueve la conversación abierta de estos temas. Si bien la confrontación entre la escuela y los estudiantes se va a un ambiente casi que ficticio, ya demasiado dramático y llevado muy lejos, sí terminan enviando el mensaje de: estos temas deben ser tratados en las escuelas, ustedes los adolescentes deberían pedirlos, y la abstinencia no es el único método que se debe enseñar como anticonceptivo ni para prevenir enfermedades, porque cuando uno es adolescente es la persona más hormonal del mundo. Y bueno, ya para dejar de tirarle tantas flores a la serie, creo que los momentos que menos me engancharon es cuando el drama romántico escala demasiado, y además que tiende a ser un poco predecible. Este juego romántico entre parejas desde el principio uno ya sabe hacia dónde va, o por ejemplo el protagonista, a medida que pasa el programa, parece que no aprende mucho en términos afectivos y hasta la última temporada sigue cagándola como siempre en ciertas situaciones, y uno ya es como: por favor, no más. De pronto por lo que uno no es adolescente, puede ser, no sé. O la actitud que tiene frente a su madre, que más allá de ser un niño consentido, lo termina mostrando como un personaje bien insoportable. Luego en la última temporada el papel de dictadora que le dan a la rectora también es un tanto absurdo, como muy salido de la realidad. Creo que es de las figuras más confusas de la serie, no sé si lo hicieron intencional. Y si bien Maeve es uno de los personajes más interesantes, que siempre está cargando con los problemas de su círculo cercano, creo que a veces llega a lo mismo que Otis, que se caen tanto con la misma piedra que ya empiezan a aburrir, como que son personajes demasiado tercos. Para terminar, leí un artículo en donde Butterfield, la persona que interpreta a Otis, decía que no sabía si iba a haber una siguiente temporada, y eso a mí me parecería el peor error de todos. Creo que como acabó esta historia fue un buen cierre y deberían dejarlo así. No hay ninguna necesidad para revelar qué pudo haber sucedido o no después del final que nos dieron. Siento que si sacan otra temporada sería para cumplirle a los fans más fans y por ganar dinero. Tal vez la única forma que vería que podría funcionar es que comiencen una nueva generación completamente y que a medida que van pasando los años vayan actualizando los temas. De pronto eso podría ser interesante, pues cada generación hace parte de un ambiente distinto. Además, estos personajes son grandes en la vida real y va a llegar un punto en que no se van a ver como estudiantes. Butterfield tiene 24 años, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué pasa, qué hace Netflix. Probablemente si le va bien a esta temporada la vayan a renovar, porque sabemos cómo es Netflix, pero ojalá no la caguen y que por eso la serie la manden al olvido. Como lo dije, no es perfecta, no es la mejor serie del mundo como algunos la querían hacer ver, pero a mi parecer es necesaria y me gustó bastante su enfoque. Ahora cuéntenme ustedes qué piensan, ¿les gustó o no Sex Education? Si hay adolescentes en la audiencia, cuéntenme qué tal les pareció, ¿les gustaría ver una nueva temporada? De nuevo, perdón si tuve que censurar tantas palabras, y ya dejen cualquier cosa en los comentarios y nos vemos la próxima. Chao.